Hola, mi nombre es Ignacio Castellucci, soy kinesiólogo y con formación de posgrado, de magíster y doctorado en el área de ergonomía. Actualmente me desempeño como académico de la Universidad de Valparaíso. Soy el director del Centro de Estudios del Trabajo y Factores Humanos de la misma casa de estudio y director también del magíster en ergonomía eh, de la Universidad de Valparaíso. La presentación de hoy día está relacionada al mobiliario escolar en Chile y en estos minutos la idea es poder transmitir algo de lo que hemos ido investigando en 16 años, comenzando ya en el año 2005, y contarles un poco nuestra experiencia respecto a la situación que uno ve en Chile. A modo de introducción, es importante destacar que Chile tiene una norma, que es la norma 2566, que hay un decreto supremo que es del año 2010, la norma es del 2002 y que determina las dimensiones que deben tener y el diseño que debe tener el mobiliario, es decir, la silla y la mesa. Esto es importante destacar algunos conceptos que son siempre importantes al momento de ver el mobiliario escolar como otras cosas o dentro de un sistema de trabajo, que es el crecimiento secular. Y el crecimiento secular es el estudio que se hace en generaciones sucesivas, aproximadamente cada 10 años, donde uno ve que las poblaciones aumentan en tamaño y esto se debe principalmente por una mejor calidad de vida o mejora la salud, un mejor control de la salud, mejor alimentación, y eso lo que hace es que uno pueda observar que las personas logran un mayor potencial de crecimiento y en generaciones sucesivas van siendo más altas, lo que vamos a ver también que eso ocurre en Chile o por lo menos con los estudios que nosotros hemos ido realizando. Por otra parte, es importante que hay asociado al mobiliario un aumento en la incidencia de problemas musculoesqueléticos, principalmente debido a este sedente prolongado. El sedente es sentarse mucho tiempo, ya la posición sentada. En general, alumnos que utilizan un mobiliario adecuado, es decir, que el mobiliario se les adecua a sus dimensiones antropométricas, mejoran las posturas, disminuyen el nivel de molestias y también mejoran su capacidad manual. Por último, es muy importante destacar que los hábitos del sedente en la niñez son difíciles de modificar. Por lo tanto, como nosotros nos enseñamos en la educación y cómo los niños se sientan y las niñas se sientan, eso queda arraigado posteriormente hacia nuestra vida adulta. Por otra parte, yo voy a eliminar ahora mi cara, pero les quiero dejar claro que les quiero mostrar un poco del sistema de un trabajo en relación a cómo uno ve la organización en una escuela y que uno lo ve desde el punto de vista más de la macroergonomía, tiene que ver con el tamaño de la sala, por ejemplo, la calidad del aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la calidad de los profesores, profesoras, el tipo de pausas que se realiza o los recreos, el currículum que tiene, el tiempo de exposición al aprendizaje y dentro de los factores organizacionales que es importante, por ejemplo, es la hora de inicio del colegio y que muchas veces uno lo conoce como el jet lag social, es decir, los niños, sobre todo los adolescentes, lo hacen ir al colegio a una hora que en general por su reloj biológico podrían estar durmiendo. Esas son algunas de las cosas organizacionales que uno ve desde la ergonomía en un colegio. Pero después está otro factor importante que es el ambiente, por ejemplo, la temperatura, el ruido, la calidad del aire, la iluminación, por ejemplo, son factores determinantes al momento de tener un rendimiento adecuado en los establecimientos educacionales, lo mismo que ocurre en el trabajo. De hecho, nosotros definimos que el colegio o los establecimientos, ir al colegio o a las escuelas es como nuestro primer trabajo, ¿ya? Después hay otra cosa importante y acá dentro de lo que vimos está el mobiliario escolar y dentro de las características del mobiliario escolar está la dimensión y eso es la escalabilidad que se conoce al final del mente como las tallas, es decir, como la norma chilena declara 5 talles o tallas diferentes de que van del 1 al 5 y aumentan el tamaño eh, directamente proporcional y eso hace con que los niños o los adolescentes usen un tamaño 5 o debieran usar un tamaño 5,4 y los más pequeños un tamaño 1. Eso se conoce como escalabilidad, que es el tener diferentes tipos de tamaño. Después hay otro modelo que es la ajustabilidad, es decir, tener mobiliarios ajustables, que en general en el caso chileno no hay mucho y la norma no lo recomienda. Y después está dentro del el mobiliario escolar, que son la silla y la mesa, el diseño. Y acá está la característica de
la superficie, ya si el asiento, por ejemplo, que en el caso chileno tiene angulaciones positivas o negativas. Después hay otros tipos de silla, que esta es una silla que se llama como kneeling, donde uno se sienta sobre la pierna. En general, las piernas de los estudiantes son como modificaciones del diseño más que del dimensionamiento. ¿Ya? Por desgracia, el diseño de Chile se basa mucho en la postura de Staffel, ya que es este cubismo o todo en prácticamente en 90 grados, que no es muy adecuado. Además, tenemos dentro de esto al estudiante, ya, y dentro del estudiante, como yo les mencionaba anteriormente, está la edad, el sexo, la antropometría, la genética, el nivel socioeconómico, el tipo de ropa que utiliza. Y cuando uno lo ve esto, está también dentro de esta organización y ambiente qué actividades realiza. Y dentro de las actividades está, no sé, por escribir, estar mirando al profesor, leer, tener que estar escuchando, etcétera. Y qué herramientas utiliza para el aprendizaje. Y ahí va desde un libro, un lápiz, el más común, hasta incluso computadoras o tablets que pueden ser dentro de las herramientas que utiliza un estudiante para su aprendizaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, esto se relaciona tanto la actividad en este caso, la actividad con la característica del mobiliario y la actividad con las características de los estudiantes, edad, sexo, nivel socioeconómico, permiten generar un estándar de dimensionamiento escolar. Y también acá hay algo que es importante dentro, no lo vamos a abordar, pero que sí es importante dentro del ambiente escolar, que son las mochilas. ¿Ya? Y esto sí, la mochila no simplemente la mochila cuánto peso lleva, sino que también, si por ejemplo los establecimientos educacionales tienen lockers o casilleros, donde eso hace con que el peso que tenga que llevar el niño pueda ser menor si que se administra de buena manera. Después el tipo de mochila, que puede ser muchos usan ruedas, otras no, y el peso, que es algo fundamental. ¿Ya? Pero si uno tiene lockers o casilleros, podría disminuir el peso de esa mochila si es que se gestionara de buena manera. Por otra parte, cuando uno ve los estudiantes y sus características, ¿ya? Con el mobiliario escolar, y dependiendo del tamaño y su diseño, va a haber adecuación o inadecuación, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando hay adecuación e inadecuación? Lo que ocurre es que va a tener una, positivo o negativamente, alteraciones o va a ser bueno para el aspecto físico, y ahí está en el tema de la postura corporal y posturas que muchas veces son fijas y que son inadecuadas, ¿ya? Y eso también va a estar dado, estas posturas el tipo de postura va a estar también influenciado por el tipo de mochila, por la actividad que realiza este estudiante. Entonces se ve afectado de forma multifactorial. Y si hay un aumento físico, va a haber mayor actividad muscular, puede haber mayor dolor o molestias, va a haber mayor o menor gasto calórico, y por lo que vemos el sedente en general, y uno dice, oye, la persona es sedentaria, hay la silla, y también deja atrás el respaldo y aumenta también, al haber menor superficie de contacto del glúteo y del muslo con la silla, aumenta la presión, ¿ya? Por otra parte, cuando la altura del respaldo, y sobre todo la altura del respaldo superior, es muy alta, comprime acá estos huesos que están atrás, que uno dice, los conoce como escápulas o omóplatos, ¿ya? Y que estos huesos que están atrás, siempre que uno mueve las extremidades superiores, estos huesos se mueven. Por ende, lo que hay que hacer es que la altura del respaldo sea inferior a el omóplato, lo que se conoce como una silla de trabajo, no es una silla de jefe o gerente, que normalmente tiene estos respaldos muy altos, ¿ya? En general eso no es muy recomendado, ¿ya? Va a comprimir entonces y va a molestar la zona de la escápula o los omóplatos. Otra cosa que es relevante y que por eso que no se recomienda mucho el tener este espacio para colocar los libros, es la distancia que existe entre la altura del asiento o el asiento de la silla y la parte inferior de la mesa, ¿ya? Este espacio que hay acá permite de una u otra manera que el niño, si tiene una altura, o la niña una altura de muslo inferior a esto, permite que se pueda ingresar debajo de la mesa y trabajar de forma correcta. Cuando eso es inferior, lo que ocurre es que en general el niño no va a poder ingresar. Por otra parte, la altura que existe entre el asiento y la parte de la mesa es fundamental para el trabajo del hombro, y en general hay diferentes aplicaciones, pero lo ideal es que no sea muy baja para poder permitir apoyar bien los brazos, en este caso el antebrazo, y permitir descarga, porque el apoyar esos antebrazos sobre la mesa permite menor carga a nivel de columna, pero además, si esto llega a ser muy alto, el estudiante, en este caso en la fotografía, va a tener que levantar mucho más su codo y su hombro va a hacer más trabajo, y por lo tanto se recomiendan ciertos grados de protección para evitar lesiones a nivel de hombro, ¿ya? Eso es por esta parte.
Ahora, como introducción en un artículo que nosotros escribimos, es importante y queríamos ver la influencia que tenía el mobiliario escolar tanto en el rendimiento de los estudiantes como en algunos aspectos físicos. Y es importante destacar que en la parte de rendimiento escolar, dos de tres presentaron resultados positivos, ya en el tema de cuando se mejoraba la dimensión, el diseño o ambas cosas, el diseño y la dimensión. Es decir, era positivo cuando el dimensionamiento era adecuado a las dimensiones antropométricas o las medidas antropométricas de las estudiantes y los estudiantes, y también cuando presentaban algún tipo de diseño alternativo. Por otra parte, 5 de los 7 estudios que se van principalmente encontraron que un cambio en las dimensiones del mobiliario escolar, lo que estamos acá, ¿ya? En este caso, que están adecuados, es decir, positivamente, el mobiliario que se usó era adecuado a las dimensiones antropométricas de los niños y niñas que lo utilizaban, resultaba con algunas cosas positivas, y entre eso mejoraban la postura, había una disminución del trabajo electromiográfico en aquellos músculos que era necesario y una activación en aquellos que necesitan que estén activados, y también disminuía el malestar y el dolor. Y por último, dentro de esto, dentro de los 5 estudios que analizaron los efectos tanto en el rendimiento de los estudiantes como en los aspectos físicos, es decir, estos que están acá, estos 5 sobre el punto rojo, presentaron resultados positivos. Dentro de lo que le queríamos comentar del proyecto, nosotros realizamos un estudio y dentro de ese estudio en el 2012 hicimos una muestra que evaluamos de forma antropométrica a 3.078 estudiantes, 1.397 niñas y 1.681 niños con edad promedio de 11,7 ya y con una desviación estándar de más o menos 3,5 años. Y hicimos una evaluación en general, y voy a volver a salir de la iluminación acá, de tanto separamos la muestra por clúster en colegios municipales subvencionados y colegios privados según la muestra que en ese entonces tenía la región de Valparaíso, y nosotros evaluamos de forma aleatoria a los colegios, y acá no se conocen bien la región de Valparaíso, estos puntos azules que están ahí, que no se ven con tanta claridad, son los colegios que nosotros evaluamos y que nos entregó en ese entonces la Seremi de Educación de la región, y esos colegios fueron los establecimientos que nosotros evaluamos, ya con una muestra importante. Y sobre esa muestra vamos a ir mostrándoles algunas cosas importantes que hemos ido viendo y recopilando en estos años de trabajo. Bueno, una cosa que es súper importante y que hablábamos de a veces estas características que tenían los estudiantes cuando hablábamos del sexo, del nivel socioeconómico, bueno, es importante destacar que en general, al igual que pasa en otros países, las personas de estrato social más alta o de estrato social más alto son más altos que los de estrato social medios y bajos, ¿ya? Y eso fue estadísticamente significativa, sobre todo para las personas de estrato social alto cuando los comparábamos con las personas de nivel medio y nivel bajo, ¿ya? Eso es algo importante de lo que encontramos dentro de estos datos antropométricos. Por otra parte, en relación al crecimiento en Chile, y nosotros habíamos hablado de por qué era importante el crecimiento secular, bueno, porque si nosotros hacemos una norma, supongamos que la vamos a hacer este año 2021, esa norma se debiera revisar en el 31, en el 2031. ¿Por qué? Porque uno espera que haya un crecimiento secular de la población, es decir, las poblaciones van creciendo. O sea, uno dice, oye, los chicos y chicas de ahora son más altos que antes. Efectivamente, eso es así. Nosotros comparamos con nuestra muestra, la del 2012, y esta es la muestra de 1990, que es la que se utilizó para realizar la norma chilena, ya que a pesar de que es del 2002, la muestra es mucho más antigua. Y si uno ve, hay diferencias estadísticamente significativas en la estatura, tanto para hombres y para mujeres, pero prácticamente en todas las dimensiones antropométricas que evaluamos, este crecimiento se ve reflejado. Y por desgracia para nosotros, este crecimiento no solo ha sido desde el punto de vista de la verticalidad, es decir, de la estatura, de la altura poplitea, sino que por desgracia también en un factor que hoy día es muy comentado, que es el tema del peso, por ejemplo, la obesidad, y otro factor relevante que dentro de las medidas que nosotros tomamos fue el ancho de caderas. El ancho de caderas de las niñas, sobre todo, y niños del 2012 es superior a los tomados en el año 1990. Si nosotros realizáramos esta evaluación en el 2022, es decir, esperaríamos también ver cambios significativos, y podríamos hacer un estudio de comparación de 3 cohortes o 3 épocas diferentes. Además de eso, dentro de los proyectos, y no los voy a aburrir mucho con esto, pero hay unas fórmulas de aplicación para determinar si el diseño o la dimensión del mobiliario que se está utilizando o que se quiere diseñar es adecuado o es inadecuado para el estudiante según sus características antropométricas. Y acá uno aplica diferentes fórmulas
a esas dimensiones y puede decir este mobiliario es adecuado o es inadecuado, y principalmente lo que uno dice es, bueno, la altura del asiento es adecuada, la profundidad del asiento es adecuada, el ancho del asiento, la altura del borde superior del respaldo, y así uno va viendo si el mobiliario es adecuado o no. Esas fórmulas nosotros las hemos ido desarrollando, de hecho hemos hecho investigación respecto a eso, y esta fórmula que tiene que ver con la altura del asiento a la mesa es una fórmula que todavía trae ciertos problemas porque es muy estricta, entonces esos resultados hay que tomarlo un poco con precaución. Eso es la única salvedad que yo quiero hacer o dejar claro antes de comenzar con los resultados, ¿ya? Dentro de los resultados, bueno, hay varios colegios que evaluamos, estos 18 colegios, acá solo hay un ejemplo. Algunos colegios tenían 3 niveles de mobiliario, otros tenían 4 y otros solo tenían 2. O sea, en realidad en el año 2012 y con la implementación de la norma en el año 2002, pocos colegios la conocían y pocos colegios la aplicaban, que es una situación bastante importante de hacerlo, entendiendo que nosotros evaluamos tanto colegios privados subvencionados como colegios municipales o públicos, ¿ya? En general, ahí hay un ejemplo, eso fueron 18, hay solo un ejemplo de 7 colegios. No se observaba que cumplieran tanto de básica como de media con los 5 tipos de mobiliario, al menos, ¿ya? Y, y dentro de eso, cuando uno veía el mobiliario actual, y esto es importante, en general, la mayoría de los estudiantes y las estudiantes tenían un mobiliario, la silla les quedaba alta en general, la profundidad del asiento muchas veces era poco profundo el asiento, lo verde es que era adecuado, si se dan cuenta, tanto en la altura del asiento como en la profundidad del asiento es bajo el nivel de adecuación, y ni hablar de la altura de la mesa. Ahora, yo les explicaba anteriormente que la altura de la mesa hay que mirarla con precaución porque esa fórmula que se usa mucho bajo principios biomecánicos y ergonómicos todavía tiene ciertas limitaciones en su aplicación. Pero sin embargo, en estos que se utilizan frecuentemente, los niveles de inadecuación del mobiliario actual que esos niños y niñas utilizaban para ellos era malo, se podría decir desde el punto de vista de que les quedaba mal en estas 3 dimensiones. Si uno compara las otras 3 dimensiones, por ejemplo, el ancho del asiento, ahí aumenta el nivel de adecuación, ¿ya? Y va disminuyendo un poco mayor para el borde superior, y si uno ve la altura del asiento, el espacio bajo la mesa, que es una dimensión relevante, es decir, que yo pueda poner mi muslo debajo de la mesa, hay un 50% de los niños que le queda bien. O sea, ahí estamos hablando de una situación bastante, una dimensión bastante crítica, y que hay un 50% que le queda bien según los datos que nosotros obtuvimos, una situación bastante, por decirlo menos, preocupante. Y después una cosa que nosotros utilizamos dentro de esto es, bueno, acá está, dijimos, bueno, ¿cómo está el mobiliario de la norma chilena según el estudio antropométrico que nosotros hicimos en el 2012? Y bueno, y uno dice, bueno, ¿cómo uno hace la norma? Y la norma explica que según tu estatura, tú debes asignarle, recordando en una situación ideal, alguno de estos 5 talles de tamaños de silla y de mesa, ¿ya? Y acá te va diciendo cómo, con la estatura, entonces yo, por ejemplo, tengo una niña que mide 1,28 m, busco acá y digo, bueno, a esa niña le toca una silla, un tamaño de mobiliario tipo 2 que es de color violeta, ¿ya? Y que tiene ciertas características y dimensiones. Y después lo que nosotros hacíamos, esto es hipotético porque recuerden que la mayoría de los establecimientos educacionales tenían 3 tipos de tamaño de mobiliario con suerte, entonces, y vimos que los niveles de inadecuación eran muy altos. Pero vamos a suponer que nosotros estamos haciendo en la mejor condición, y lo que hacíamos nosotros después, aplicábamos la fórmula y determinamos si, y ahí voy a volver a salir, si era adecuado o inadecuado el nivel de mobiliario, ¿ya? Entonces hicimos en la comparación, dijimos, bueno, si hacemos en la forma ideal el mobiliario de la norma chilena, vemos que alrededor de un 80% quedaría con una altura del asiento adecuado, pero si se fijan en la profundidad del asiento, prácticamente un 60% solo quedaría como adecuado. La altura de la mesa yo dije que tratáramos de considerarla con ciertos reparos, y ahí quedaría un 20% nomás de adecuado, pero yo me quedaría con estas 2 dimensiones, y alrededor de un 60% quedaría adecuado con la profundidad del asiento, vuelvo a repetir, en condiciones ideales. Y acá mejora de forma significativa el ancho del asiento, el borde superior del respaldo, con niveles que son adecuados. En general, una norma debiera, en situaciones de evaluación, considerar al 90% de la población, ¿ya? Ojalá que pudiera ser más, pero en general con el 90% está bien. Y ahora hacemos una cosa que se llama cumulative fit o adecuación acumulada, y eso lo que significa es decir, bueno, ¿cuántos de estos 3.078 estudiantes, según la norma y en una condición ideal, es decir, con la estatura y colocarle su dimensión, le queda bien el mobiliario escolar? La altura del asiento va a ser bueno para un 82%. Pero cuando yo digo a quién le queda bien la altura del asiento y la profundidad del asiento, ahí baja a 44%. Además de todos estos, ¿a quién le queda bien
La altura del asiento me queda un 82. La altura del asiento y profundidad del asiento 44. Y más el ancho del asiento un 42, más el borde superior del respaldo un 40 y el espacio bajo la mesa un 39. Vamos a dejarlo hasta ahí sin considerar la altura de la mesa, pero yo podría decir que la norma, bajo los datos que nosotros tomamos de 33.078 alumnos, solo le queda bien en estas 5 dimensiones, sin considerar esta última, a un 39% de la población, ¿ya? Y eso está influenciado principalmente por el crecimiento secular que ha tenido la población en Chile y que fue presentado anteriormente. Por otra parte, nosotros, con parte de nuestro trabajo de investigación, lo hacemos con la Universidad de Delft y la Universidad de Delft en Holanda y la Universidad de Minho en Portugal, y propusimos, y esto está publicado, que en vez de ser por la estatura, el mobiliario sea asignado por la altura poplitea, que no mucho conoce esto como la pierna, ¿ya? Y la altura poplitea se mide fácil, o sea, uno podría, esto es el Long Meter, que es un desarrollo holandés, donde uno coloca color, entonces uno puede poner al niño en una mesa y dependiendo dónde le cae el talón, diría el color en vez de hacerlo por la estatura, porque nosotros sabemos que la estatura en general se tiende a medir bastante de forma errónea, ¿ya? Por lo tanto, es más fácil hacer esto y en base al color que tú te quedaría, tú dices el mobiliario que te tocaría. Por ejemplo, en la foto acá diría a este niño o niña le corresponde amarillo. Entonces yo voy y digo, amarillo es nivel 3. Y nivel 3 tiene una altura del asiento de 38 centímetros. Y así voy haciéndolo con los diferentes. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, fue comparar estas dos cosas. Bueno, aplicar las fórmulas según cuando asignábamos, que eso ya lo hicimos previamente, con la estatura, que es el ejemplo de los resultados que acabo de presentar, pero ahora dijimos no, también con la altura poplitea, o que uno conoce como la pierna, ¿ya? ¿Qué es lo que vimos acá? Bueno, en general hay, si uno ve los resultados, acá el de la izquierda, esto es altura del asiento, el de la izquierda es por la estatura, como tal cual lo establece la norma, y dijimos que era un 18% de inadecuación, en cambio cuando uno selecciona por la altura poplitea es un 100% de adecuación. En general en el resto se mantienen muy similares, pero el gran resultado lo hace que uno entra con un 18% de adecuados menos cuando usa la estatura, ¿ya? Y si yo lo llevo a otra evaluación y que vamos a hacer lo mismo, esto acumulado, fíjense la diferencia. Un 100%, pero esto es con los datos de la norma chilena, en condiciones ideales. El verde es con la estatura, estos resultados yo ya los había explicado previamente, pero ahora lo que hicimos fue con la altura poplitea. En vez de 82, tenemos 100%. ¿Y a quién le queda bien la altura del asiento más la profundidad del asiento? Un 53 contra un 44. El ancho del asiento, un 51 con un 42. Y fíjense que hay un 7%. Uno dice, bueno, pero un 7% es poco. Sí, pero no tiene que ver con que el resultado global está dado por el dimensionamiento que tiene la norma chilena. Acá lo que se asigna y la diferencia es comparar cuando uno asigna por la estatura, que es lo verde, o por la altura poplitea, que es una medida muy fácil de tomar. Entonces se recomienda en general, o es mucho más adecuado, hacer selecciones por la altura poplitea. Entonces, dicho eso, uno dice, bueno, la altura poplitea es mejor, lo que hay que hacer entonces es proponer una actualización de la norma, porque no es que la norma esté mala o se hizo mal, sino que los datos, como dijimos anteriormente, son de 1990, se publicó en el 2010 y nosotros lo aplicamos en el 2012, o sea, pasaron más de 12 años y lo más probable es que esos datos estén actualizados. Incluso hoy día los datos que nosotros tomamos van a estar bastante, o debieran estar un poco desactualizados, y la norma debieran apuntar a hacerla bastante rápido con la evidencia científica que se cuenta en ese momento, pero ojalá que sea lo más reciente posible. Dicho eso y entendiendo que la altura poplitea es mejor que la estatura, nos propusimos entonces en modificar la norma y esta norma que está publicado en un artículo, que después se los voy a mostrar, la idea era que en vez de ser asignado por la estatura, se explicara y sea asignado tal cual como mencionamos anteriormente por la altura poplitea. Acá se fijan en la que está a la derecha es la nueva norma y la de la izquierda es la norma vigente o la 2566. Esta es para altura del asiento y porque uno dice, bueno, si era 18%, sí, pero acá estamos asignando todo comparando peras con peras, es decir, la norma debiera ser utilizada con la altura poplitea. Y acá comparamos la diferencia, un 50 con más de un 90% de asignación en la profundidad del asiento con la nueva norma. En la altura de la mesa yo les dije que eso traía un problema por la fórmula o la ecuación que uno utiliza que trae ciertos propósitos y nosotros estamos haciendo investigación sobre eso. Pero si se fijan acá, la profundidad del asiento, perdón, el ancho del asiento mejora porque con la nueva propuesta, y eso se da principalmente, como mencioné anteriormente, la población, además de haber crecido en estatura, también creció en los anchos, y el ancho de cadera es fundamental para el ancho del asiento, y hoy día las personas son más anchas. Voy a salir de nuevo. Mejora también para el borde superior del respaldo, y mejora también para una dimensión que era fundamental, que es el espacio que existe entre el asiento y el espacio bajo la mesa. Dicho eso, también ahora vamos a hacer lo mismo, el acumulado. En verde está
la norma chilena aplicada con la altura poplitea, la norma actual, la 2566, y en azul la que se propone. ¿Ya? Y acá se propone, y si uno ve hasta esta parte, tendríamos un 81% en comparación a un 39%, dejando de lado la altura de la mesa por la fórmula que se utiliza. Dicho eso, uno esperaría que la actualización mejore los niveles de adecuación, pero además no solo tiene que mejorar los niveles de adecuación por el tamaño que se tiene que actualizar, sino que también por la forma que se debe asignar el mobiliario, que es a través de la altura poplitea. Como conclusiones, me gustaría dejarles algunas que son importantes. Es que en Chile, al igual que en muchos países del mundo, me atrevería a decir que se evidencia un crecimiento secular. Bueno, si uno dice los niños de ahora son más altos que los niños de hace 10 años o las niñas de hace 10 años, comparando siempre el mismo sexo y el mismo estrato social, ¿ya? Es decir, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Por otra parte, los muebles actuales que nosotros vimos en ese entonces, de este estudio en el 2012, que se utilizaban en la región de Valparaíso, no son en general los que establece la norma chilena 2566, y además los muebles que utilizan presentan niveles de inadecuación muy altos. Por otra parte, como cosa importante es que existe altos niveles de inadecuación en los muebles de la norma chilena o los dimensionamientos que están ahí establecidos, y principalmente en la altura del asiento, en la profundidad del asiento y en la altura de la mesa. Y por otra parte, la altura poplitea es una mejor medida para asignar el mobiliario que la estatura que frecuentemente se utiliza. Y por último, se recomienda también no solo modificar el dimensionamiento, es decir, las medidas que tiene el mueble que propone, o los muebles con diferentes niveles que propone la norma chilena, sino que también modificar el diseño para un sentado que sea más dinámico. Y sobre todo, esto no solo sirve con modificar la norma, sino que también necesita que esta información baje desde la parte de la legislación y normativa hacia los establecimientos educacionales para que se haga una aplicación de los diferentes instrumentos de manera correcta y una sensibilización a cada uno de los actores para que efectivamente esto logre un mejor resultado para la calidad de vida, ¿ya?, de las y los estudiantes de nuestro país. Así que yo les agradezco mucho por su tiempo. Me despido. Al inicio de la presentación está mi correo. Cualquier duda que tengan, estaré encantado de poder ayudarlos. Acá les dejo también las referencias. Pueden ir viendo y quedo atento a cualquier consulta. Que estén muy bien. Hasta luego.